Bueno, quiero decirles a todos ustedes que para mí es un verdadero honor estar en este foro ideológico del Centro Democrático. Este es un partido que se ha construido con ideas, con argumentos, y esa es la fuerza que le ha permitido ser persuasivo en todo el territorio colombiano y ser una fuerza creciente y cada vez más convincente en todos los lugares del país, enfrentando la política tradicional, y lo hace, como lo ratifica el evento de hoy, con la fuerza de las ideas. Me honra estar en este panel con usted, doctor Alberto, exministro de Hacienda del presidente Uribe, y una de las personas que más respeto en el campo de las ciencias económicas, con mi colega Oscar Darío y por supuesto con María del Rosario. Yo quisiera plantear no acá un desafío fiscal, sino que hablemos por un instante del modelo económico de Colombia a la luz de lo que está ocurriendo en La Habana. Y por eso quiero empezar con una reflexión, y es: el modelo económico de una sociedad es lo que determina la calidad de su futuro. El modelo económico de una sociedad es algo intrínseco a la sociedad misma y por lo tanto tenemos que verla casi que como una célula madre que define el funcionamiento exitoso de esa entidad orgánica que llamamos sociedad. Por eso la discusión no es sobre asuntos fiscales, sino sobre el modelo económico que el país tiene y si el modelo económico es compatible con la realidad económica de hoy y con lo que se está discutiendo en la mesa de negociación de La Habana. Nosotros ya habíamos visto en los años del gobierno del presidente Uribe que había una filosofía de Estado que se denominaba Estado comunitario, y ese Estado comunitario estaba cimentado en unos pilares que hacían a su vez la parte central de un modelo económico. Y ese modelo económico tenía como propósito final la construcción de la confianza como la base de la transformación de la sociedad colombiana. Y esa confianza iba acompañada por los tres pilares que ya todos conocemos con claridad, pero el primero era entender que la seguridad es un bien público y que sin la seguridad no podemos hacer grandes transformaciones sociales, porque de la seguridad emana el ejercicio pleno de las libertades en una sociedad. Y es esa seguridad la que le permite a los ciudadanos, cuando ejercen su libertad, tener iniciativa para invertir. Y es esa iniciativa para invertir la que dota al Estado de los recursos para hacer una efectiva redistribución del ingreso y pensar exitosamente en la construcción de lo que llamamos cohesión social. Por eso, a mí me preocupan los retos que está viviendo la economía colombiana hoy, porque durante esos años del Estado comunitario, la herencia que se le entregó a Colombia sobre esos tres pilares no era menor. Un país que en 8 años logró pasar de un ingreso per cápita de cerca de $2.500, un poco menos de eso, y llevarlo casi a 7.000. De un país que logró quintuplicar sus exportaciones, que logró casi que cuadruplicar la inversión en el país. De un modelo que además permitió que en Colombia se pudiera nuevamente mejorar la ocupación hotelera y tener ocupaciones hoteleras históricas de más del 50%, que logró asimismo reducir la pobreza de niveles del 50% al 38%. Y eso nos demuestra que había un círculo virtuoso, que había una concepción económica con capacidad de transformar la sociedad. ¿Y qué estamos viendo hoy? ¿Cuál es la realidad de hoy y cuáles son las cosas que hoy pueden afectar el modelo económico colombiano? Yo diría que lo primero es que lo que este gobierno asumió como permanente, que era esa gran bonanza de las materias primas internacionales, jalonada por el crecimiento de China, que llegó a consumir el 50% de los minerales del mundo, ya no es así. Y no va a ser así por un buen rato. China ya no va a crecer al 10%, y eso tiene implicaciones porque China va a crecer por debajo del 6%. Y China representa el 50% de la demanda mundial de carbón y por ende va a incidir en el precio del carbón, que es un producto fundamental de nuestras exportaciones y de nuestros ingresos fiscales. Y lo mismo también del petróleo, porque China representa el 10% del consumo mundial de petróleo. Y eso tiene que ver con las circunstancias internacionales, pero hablemos de otras. Este gobierno también se montó sobre la base de convertirse en una especie de adicto a la renta petrolera.
Es negativo para un país convertirse en adicto a la renta petrolera sin ser un país petrolero, porque aún los países petroleros saben entender que esa renta es para que se administre con responsabilidad y no para generar expansiones del gasto público que en el momento donde se vea afectada esa renta pueden comprometer para siempre la estabilidad de las finanzas de la nación. Y este gobierno, sin ser un gobierno responsable para administrar esa renta, hizo que los recursos del pueblo colombiano se hicieran cada vez más dependientes porque cometió irresponsablemente una política de gasto que era expansiva sobre la base de utilizar las utilidades de Ecopetrol para financiar el gasto y eludir la regla fiscal. También hemos visto una pérdida de confianza en el país, una pérdida de confianza que se siente en el sector industrial. Llevamos 4 años viendo el sector industrial colombiano crecer en niveles inferiores al 1%, inclusive hemos tenido años de contracción, y este año lo poco que se ha visto de recuperación entra en los últimos trimestres gracias a la influencia que va a tener refinación con la entrada de Reficar, pero el desempeño del sector manufacturero no puede ser peor. Y a quienes creen y a quienes dicen que fue en el gobierno Uribe donde supuestamente se enquistó la famosa enfermedad holandesa, pues no hay nada más interesante que responderles con la evidencia, porque lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, lo que ustedes ven acá en rojo es el crecimiento de la industria, lo que ven en azul es el crecimiento del PIB, y salvo el bache del año 2008-2009, cuando empezó la crisis de los Estados Unidos, vimos que la industria tuvo ritmos de crecimiento que fueron mayores, inclusive los de la economía colombiana. Pero llevamos 4 años viendo la industria prácticamente irse a pique. También me preocupa que estamos viendo la inversión extranjera en el país caer en niveles que no se veían desde hace mucho tiempo. Solamente este año la inversión extranjera directa va a caer un 26%. Y eso nos tiene que preocupar a todos los colombianos, sobre todo aquellos que están en las regiones donde los principales sectores en materia mineroenergética, que son el mayor detonador de inversión extranjera directa, va a tener los peores recortes en el 2016. Se nos dijo a finales del año pasado que la gran panacea que vendría iba a ser la devaluación para estimular nuestras exportaciones, y resulta que este año las exportaciones van a caer cerca de un 32%. Y agreguen esa tendencia negativa del gasto público. El año entrante vamos a tener un déficit fiscal que puede estar cercano a los 32 billones de pesos, que comparado con las cifras del marco fiscal de mediano plazo de hace 2 años implica un aumento de casi el 69%. Y estamos viendo al mismo tiempo un déficit de cuenta corriente cercano a los 48 billones de pesos. Eso también nos tiene que preocupar a nosotros cuando miramos los desafíos del modelo. Pero lo grave es que como no ahorramos en los momentos donde debíamos ahorrar, la actitud del gobierno frente al manejo de la economía ha sido siempre acudir a la carga tributaria para financiarse, y hoy tenemos una de las cargas más asfixiantes en América Latina y en el mundo, certificado por importantes centros de pensamiento y organismos multilaterales. Y esto ocurre simultáneamente con un fenómeno que también se nos dijo que iba a ser el gran beneficio para el país, y en lo que va corrido en los últimos 12 meses la devaluación supera el 50%. Los recursos de los colombianos y los activos de los colombianos denominados en dólares han tenido una caída estrepitosa, pero además esa devaluación se ha convertido en una carga adicional para aquellos que importan insumos y por lo tanto se ha ido trasladando a efectos inflacionarios. Y solamente en lo que va de este año ya estamos viendo que la inflación está aproximándose al 7%, cuando el Banco de la República tenía un rango meta hasta del 4%. Y esa inflación es el peor impuesto que puede tener una sociedad con los más vulnerables. Ese es el impuesto que tienen que pagar los hogares cuando se acercan a la canasta familiar, y dificulta la negociación del salario mínimo. Y es irresponsable que un gobierno en el año preelectoral haya hecho un aumento del 2% real del salario mínimo, y hoy cuando estamos viendo que estamos teniendo una inflación que no proviene de la demanda, sino que proviene por esas circunstancias de precios e importaciones, el gobierno sí mira con ánimo despectivo lo que los trabajadores piden en la negociación. Y también preocupa que hoy el endeudamiento de la nación, si miramos solamente la deuda externa pública, ha aumentado casi un 63% en los últimos 4 años,
La deuda pública colombiana hoy puede estar llegando al 50% y si le agregamos las vigencias futuras supera el 60%. Esas son luces de alerta. ¿Y por qué creo que esto es importante en esta discusión? Porque no podemos plantearle al país la construcción sencillamente de la paz sin entender que el modelo económico hace parte integral de la visión de una sociedad. Y me preocupa que las FARC estén en una negociación haciéndole creer al pueblo colombiano que su vocación es de paz cuando realmente su vocación es de poder. Como lo diría en estos días la desmovilizada guerrillera Karina, las FARC no quieren la paz, quiere el poder. Y en esa argumentación, cuando los países caen en ese deterioro económico y en esa incertidumbre económica, incorporarle al Estado colombiano simplemente para satisfacer un espíritu negociador los anhelos de las FARC es muy peligroso. Y hay quienes dicen que pensar que las FARC va a conquistar el poder es ingenuo, es radical, que en realidad eso es un sofisma, que el país no los quiere. Las FARC tiene recursos, las FARC tiene cadenas de suministro, las FARC tiene organizaciones con las cuales puede montar una estructura que empieza por una estrategia que ya es conocida. Su principal punto de partida está en la conquista de las zonas de influencia y por eso las zonas de concentración nos daremos cuenta que están encaminadas a tener ese propósito. Esa combinación casi asimétrica de sus zonas de influencia históricas y la conquista de esas regiones. Y por supuesto después vendrá la conquista del poder local. Y de ahí el planteamiento discursivo de una guerra de clases, que lo va a incrementar un ataque frontal al capital y a la inversión, y la satanización del empresariado y el endilgarle al empresariado una responsabilidad histórica en lo que mal llamamos conflicto. ¿Para qué? Para exacerbar ese odio de clases que tanto daño le ha hecho a otros países y que se convierte en la principal herramienta para persuadir al electorado en situación de vulnerabilidad. Y basta con simplemente darnos cuenta que en los documentos que estamos recibiendo ahora como producto de la negociación está la reivindicación de esas causas objetivas que también tienen de entrada un desprecio por ese modelo económico. Y por eso también están hablando con un discurso populista desde lo agrario. ¿O es que acaso no escuchamos las voces de las FARC frente a los proyectos que buscan un desarrollo industrial donde haya una compaginación entre la agroindustria y el pequeño productor? Y claro está, la búsqueda de curules y control político. Y creo que ese ejercicio y tener en cuenta este ejercicio de lo económico con el discurso de las FARC no es menor, porque ellos ya están configurando una nueva historia discursiva, una guerra semántica, una forma de cambiar lo que los colombianos de bien ya teníamos incorporado como un patrón de entendimiento de la legalidad frente a aquellos que por las armas quieren arrebatarle al Estado, amenazando la vida, honra y bienes de los colombianos, también nutriéndose de actividades criminales. Ya serán rebeldes, no terroristas. Y esa rebeldía y el reconocer el término rebeldía implica que también haya un reconocimiento casi tácito a lo que ellos llaman las condiciones objetivas. Y está también el igualar a las FARC con las Fuerzas Armadas, como en efecto se está haciendo en el acuerdo de justicia en lo que tiene que ver con las sanciones, en lo que tiene que ver con entregar la verdad y someterse a las distintas instancias de los tribunales. Pero más grave aún es haber creado una parainstitucionalidad. Una institucionalidad paralela que lo único que hace es demostrar que la única institucionalidad válida es la que se construye en virtud de los acuerdos y no la que legítimamente ha construido el Estado democrático colombiano a lo largo de los años. Por eso el plebiscito se convierte en una burla desde el punto de vista legal. La configuración de un congresito donde se usurpan las funciones del Poder Legislativo constituye otra burla y una afrenta a la institucionalidad. La Jurisdicción Especial para la Paz es la negación del aparato judicial colombiano y la capacidad de someterse ante las leyes de Colombia para poder tener una defensa judicial. Y la Comisión de la Verdad no es nada distinto a una reivindicación histórica de una verdad que se construye con el insumo de las FARC. Y por eso también es preocupante que ahora el país entre en un dilema donde si la construcción de una nueva política agrícola y un nuevo modelo económico requiere la colaboración de las FARC,
el aporte de las FARC. Y creo que ese es el principal desafío que deben tener los ciudadanos de bien en Colombia. Esa narrativa no es acorde con lo que hemos construido. Lo peligroso es que esa palabrería y ese populismo en medio de circunstancias de incertidumbre económica puede terminar siendo efectista y puede terminar produciendo mucho daño. Una ciudad como Bogotá ya lo vio. Y una ciudad como Bogotá ya vio cómo esa lucha de clases puede hacerle profundo daño y dividir a la sociedad. Y tenemos el enorme reto del plebiscito. Es cierto, el plebiscito está llevando al Estado y al presidente de la República a que los ciudadanos voten desinformadamente sobre grandes contenidos que van a afectar la concepción del Estado mismo. Y por eso quieren tapar los ojos con preguntas sintetizadas en un simple sí o no agrupado. Pero también quieren acallar voces y lo han hecho restringiendo las garantías para poder entrar en un debate democrático. Eso también es verdad. Pero el reto de este partido no puede ser inferior a las circunstancias. Este partido no salió producto de la contemporización partidista. Este partido surgió de un líder que le planteó la diferencia a los partidos tradicionales sin estar contaminado de esa manzanilla regional, con un discurso que fue recorriendo cada municipio de Colombia y se construyó del 1% hasta ganar en la primera vuelta en 2 ocasiones. Y lo hizo porque no le tenía miedo al discurso de seguridad que había sido satanizado por tantas décadas y frente a los cuales otros partidos habían sido timoratos. Así se construyó el Centro Democrático. Y el Centro Democrático no puede ser inferior al compromiso histórico de traer una alternativa desde lo económico, lo social, lo político y reivindicar esos valores democráticos con la seguridad. Y por eso lo que quiero plantear hoy es que el modelo nuestro es un modelo que sí se cimienta en la confianza, que se ve como la construcción de un árbol, y ese árbol requiere que entendamos que hay 3 grandes semillas. La semilla del orden. Nosotros creemos que la sociedad tiene que estar fundamentada en una concepción del orden, en la democracia y, por supuesto, en entender que el propósito de una sociedad y el Estado comunitario es construir la equidad. Y del orden se tiene que desprender la seguridad y la justicia. De la democracia tienen que surgir instituciones vigorosas. De las libertades tiene que surgir y fortalecerse ese concepto de equidad y tener, ojo con esto, tener decididamente un eje central que sea la defensa de una economía de mercado con responsabilidad social. Ese es el tipo de país que nosotros queremos construir. Y tiene que tener unas ramas, una rama donde está la competitividad, la capacidad de tener mejores carreteras, mejor conectividad, mejor acceso a las finanzas. Fortalecer el capital humano con educación, con salud, con vivienda, con acceso a la cultura. Defender una sociedad de emprendimiento y de innovación. ¿Para qué? Para que podamos construir 3 grandes frutos sociales: empleos dignos, ingreso y sobre todo el legítimo derecho a perseguir la felicidad con una responsabilidad clara con el medio ambiente. La pregunta es, ¿podemos aseverar que los acuerdos que tenemos hoy nos garantizan la construcción de ese árbol? ¿Podemos entender que lo que está en juego con el desarrollo institucional, en el acto legislativo, en el plebiscito y con lo que viene de los acuerdos nos va a fortalecer la democracia o nos la va a debilitar? ¿Nos va a afectar las libertades cuando tengamos zonas a discreción gobernadas con la influencia de las FARC? ¿Vamos a poder tener una sana unidad nacional de pensamiento frente a una economía de mercado y así construir esos objetivos? Yo creo que eso es lo que está en juego hoy. Y por eso, lo que para nosotros es el agua de ese árbol es la participación ciudadana, y la luz que también le da vida es la transparencia y el escrutinio de los ciudadanos. La imagen que ustedes ven, apreciados amigos, es la imagen de un hombre valiente. Después de la masacre de Tiananmen en China, cuando los tanques se movilizaban a buscar a nuevos estudiantes para ser aprehendidos, un hombre, un transeúnte normal, caminaba con unas bolsas y se enfrentó a una fila de tanques de guerra.
lo más seguro era que algunos de los francotiradores que estaban adentro abrieran la escotilla y dispararan contra su vida. No obstante, ese hombre se paró y enfrentó 6 veces a ese tanque tratando de pasar. Se subió al tanque, tocó la escotilla, protestó en la civilidad y desarmado, se bajó y logró milagrosamente que los tanques reversaran. El desafío que tiene este partido hoy no es solamente pensar como partido, es que podamos llevar un mensaje de pedagogía a todos los ciudadanos, como lo hicimos en el 2002, como lo hicimos en el 2006, como lo hicimos en el 2014, enfrentando todo ese aparato estatal. Y tenemos para legitimarnos que lo que nos motiva acá no es perder o ganar una elección, sino defender a esos millones de ciudadanos que se sienten interpretados por nuestra voz. Y que si no lo hacemos, lo único que va a interpretar de nuestro partido es que vamos a estar siendo inferiores a la responsabilidad histórica. Definir si es plebiscito o abstención, abstención o no en este momento, no es necesario, porque por lo menos guardamos la esperanza que la Corte Constitucional, ante tanto vituperio y tanto asalto a los principios constitucionales, se pueda protestar. Pero si la Corte se pronuncia y erráticamente valida ese plebiscito, lo que los colombianos esperan es que este partido, que ha sido persuasivo y convincente, reivindique esos derechos para defender un modelo económico que ya le mostró a Colombia que puede hacer la transformación, y para validar un modelo de sociedad que se cimienta en el Estado comunitario. Muchísimas gracias.